Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados alumnos? Mando un saludo y un abrazo. Deseo que se encuentren muy bien allá donde ustedes están y sobre todo con la certeza absoluta de que pueden salir adelante de cualquier situación que estén viviendo. Bien, bienvenidos a este video que es para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta esta semana 5 en nuestra materia. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hacer una descripción de los puntos importantes o medulares de cada una de las diferentes unidades que hemos visto. La primera, que es las características de los proyectos y su gestión; la segunda, estrategia y gestión de proyectos; la tercera, inicio de proyectos; la cuarta, planeación de las actividades del proyecto; la quinta, planeación de los recursos de las actividades; y por último, vamos a cerrar este resumen con una conclusión o con conclusiones. Bueno, hasta esta semana 5 hemos realizado una descripción puntual y detallada de la forma de realizar un proyecto, desde su conceptualización a su inicio. Es importante recordar algunos puntos clave, ¿no? Por eso es un resumen, una síntesis. Los proyectos siempre serán la forma de llevar a cabo los objetivos y metas de la empresa de una manera óptima y eficiente. En esta presentación revisaremos algunos puntos importantes. Características de los proyectos y su gestión. Como podemos recordar, los proyectos tienen una serie de características que se requieren para poder realizar su gestión. Si no tiene esas características, no podemos tener sobre todo una medición de que sí estamos yendo nosotros hacia ese objetivo deseado. Recordemos que la clave del éxito, no solo en los proyectos, sino en todas las actividades que realicemos de manera contable, administrativa, económica, social, es que tenga una medición, sea medible. Si no es medible, no es mejorable. ¿Ok? Entonces, en esta primera unidad fuimos nosotros podemos tener la certeza de que lo importante es generar un proyecto que tiene un tiempo, un inicio y un final muy claros. Tiene un objetivo, está delimitado hacia qué recursos se requieren para ese proyecto y sobre todo, cuál será la estrategia que nosotros vamos a poder llevar para hacer las cosas. De alguna u otra forma, nosotros tenemos que llevar las cosas a una mejor solución. Permites. De esa manera nosotros estamos desarrollando un buen inicio de reconocer cuáles son las características principales que debe tener un proyecto y sobre todo con qué debe de cumplir para que se genere una buena gestión. ¿Ok? Después de esa unidad pudimos nosotros ver que es importante delimitar una estrategia para poder gestionar el proyecto. Esta estrategia que tiene que ir forzosamente alineada a un líder, a tener un liderazgo y poder desarrollar un equipo de alto rendimiento, de alto desempeño para poder llevar las cosas hacia un mejor término. De alguna u otra forma, nosotros necesitamos hacer las cosas de una manera adecuada, de una manera puntual y sobre todo que podamos desarrollar el proyecto de manera segura. Después de esto pudimos nosotros observar en la unidad siguiente que es importante hacer una cédula, una acta constitutiva del proyecto que se asiente ahí fehacientemente quién es el responsable, quién es el cliente, quién es el usuario, periodo de duración, el objetivo, ¿no? La estrategia, generar claramente una serie de reuniones para que todos los del equipo estén precisamente en el mismo orden de ideas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que posteriormente pues podamos nosotros hacer en base a eso de qué es lo que vamos a hacer, pues con qué contamos y sobre todo cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es la planeación de las actividades del proyecto? Recuerden que la planeación es muy importante porque sin planeación, pues prácticamente no podemos nosotros llegar al término deseado. Es importantísimo que nosotros desarrollemos esta cultura de planear y tener la estrategia
preguntarnos los escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué está pasando si esto sucede? ¿Qué está pasando si esto me responde? Y sobre todo, ¿qué está pasando cuando el tiempo ya no es suficiente, cuando el costo ya no es rentable y sobre todo cuando se ve comprometida la calidad? Tenemos que ver y observar qué vamos a hacer. Es importante, por eso revisamos esta unidad de la planeación de las actividades del proyecto. La planeación de los recursos en las actividades, esto es todavía más prioritario y más urgente porque los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos de estructuras, de requerimientos materiales y demás, pues son muy importantes porque de alguna u otra forma nosotros tenemos que optimizar esos recursos y generar buenas adquisiciones para lo que se va a desarrollar. Es importante que todos y cada uno de nosotros podamos observar que la vida de alguna u otra forma tiene que ser con esta oportunidad y con estas oportunidades nosotros podemos llevar a cabo las situaciones que se tienen que generar. Entonces, es importante también delimitar, así como vemos esta imagen, todos y cada uno de los recursos que necesitamos, materiales, humanos, de tiempo, energéticos, de todo, para poder tener una adquisición óptima, es decir, en tiempo justo cuando se necesita y no antes y no después, porque también eso es tener costos ocultos de operación. Entonces, es muy importante que lo podamos hacer, es muy importante que lo llevemos a cabo y sobre todo que lo estemos haciendo, estimadas y estimados. Entonces, pues es muy importante tomar en cuenta todos esos recursos, sobre todo porque estamos siempre ahora sí que hay restricciones, ¿no? Como bien pudimos leer en alguna de las unidades, siempre hay restricciones a qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, y ya por último, vamos nosotros a hacer conclusiones. Es importante mantener el enfoque en usar los tiempos y movimientos de manera adecuada, en ir hacia las metas y objetivos. La clave del cumplimiento es la estructura y el liderazgo. Entonces, es muy importante que nosotros desarrollemos esa capacidad de poder administrar y gestionar los proyectos de una manera óptima. Entonces, pues esta es una pequeña reseña, un pequeño resumen de lo que hemos visto, puntos muy clave y muy específicos. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Saludos y hasta luego.